Buenos días, bienvenidos al webinar Aplicando la filosofía Lean Construction en Latinoamérica. Daremos inicio en un minuto. Muchísimas gracias por esperar. Buenos días. Ante todo, muchas gracias a Procomer por invitarnos a participar en este importante evento. De parte de Educación Ejecutiva de INCAE Business School, le damos la bienvenida a este webinar gratuito organizado por Procomer. Mi nombre es Priscila Villanueva y seré su moderadora en esta sesión. Estaremos compartiendo con ustedes este webinar aplicando la filosofía Lean Construction en Latinoamérica. En este espacio tendremos la oportunidad de conocer los beneficios de la metodología Lean y casos de éxito de su aplicación en diferentes países. Contaremos con la participación de importantes líderes del sector provenientes de diferentes países. Ahora me gustaría proceder con la presentación de nuestros panelistas e invitados, quienes son egresados del Programa Ejecutivo de Especialización en Gerencia de la Construcción de INCAE Business School, con doble titulación con Macomb School of Business de la Universidad de Texas. Vinicio Moya es propietario de Moya y Zúñiga Construcción e Ingeniería, S.A. de Costa Rica. Andrés Zúñiga, propietario de Moya y Zúñiga Construcciones e Ingeniería, S.A. de Costa Rica. También nos acompaña Werner Wellman, director del Departamento de Design and Build de UBON, de Guatemala. También como nos acompaña Reinaldo Yali, propietario de JD Construcciones S.A. de Colombia. Yader Oliva, propietario de Next Wave Construction de Nicaragua. Y Sergio Rodríguez Mariscal Gutiérrez, gerente propietario de Empresas Constructoras Construmar de Bolivia. Es un gusto para nosotros contar con la participación de tan importantes líderes del sector y con la participación de todos ustedes. Les comento que en este espacio tendremos un bloque de presentaciones que durará un total de 1 hora y luego tendremos espacios de 15 minutos para preguntas y respuestas, por lo que les invito a participar activamente. También nos pueden escribir a lo largo del webinar en la sección de Q&A. Bienvenidos nuevamente, es un gusto contar con ustedes en este espacio. Para dar inicio, contaremos con la presentación de parte de Vinicio Moya, quien es propietario de Moya y Zúñiga Construcción e Ingeniería y nos acompaña desde Costa Rica. Vinicio, para comenzar, me encantaría que nos pudieras compartir la información acerca de los beneficios de Lean Construction y nos deje el marco general de lo que estaremos compartiendo el día de hoy. Adelante, Vinicio. Gracias, Priscila. Vamos a ver. Les cuento. Vamos a ver aquellos. Ok. Les cuento que vamos a hacer, digamos, en la mañana, en general, vamos a hablar un poquito de la filosofía Lean a nivel regional, principalmente. Vamos a tratar de explicarles en dónde se aplica, en qué lugares se puede aplicar, cómo se puede aplicar, quiénes lo pueden aplicar. Y luego haremos un cierre de webinar con casos de éxito. ¿Ok? Lean y Lean va de la mano. Vamos a hacer esto chiquitito para que puedan ver aquí. Lean y Lean va de la mano y termina en un contrato que uno llamaría el IPD contract. Entonces, ¿qué es esto? La filosofía Lean y Lean es ya, se está aplicando a nivel mundial. A veces uno dice, bueno, eso todavía en nuestra región no se ejecuta.
pero tenemos casos lindísimos como Perú, Chile, en la región donde van muy adelantados compañeros y amigos que hay. Hay lugares en el mundo donde ya es obligatorio, donde la parte del sector público se vuelve muy, muy importante y ya está aplicándose en nuestra región. En estos momentos, en este webinar, estuvieron más de 300 personas interesadas de más de 14 países de la región. Con eso lo que les quiero decir es que es el hoy, no hay que esperarnos al mañana. ¿Qué habla Lean en general? Quitar un poquito esas pérdidas que según un estudio de Flavio Picci de la Universidad de Sao Paulo, habla que en la construcción tenemos aproximadamente el 32% de pérdidas, y eso es un montón. Si eso nosotros podemos rescatar 8 o 10 puntos, van directamente hacia nuestras utilidades. Y vean, efectivamente, sí aplica, digamos, a nivel de pérdidas, el Lean ayuda montones a recuperarlas. Cuando pensamos en que la etapa de construcción, ¿en qué etapa de la construcción o el sector de construcción podemos aplicarlo? Tengo muchos amigos arquitectos y consultores, hay varios aquí en este webinar, que me dicen que en anteproyecto o en consultoría no aplica, que solo en construcción, y no. Más bien vamos a enseñarles unos casos de éxitos que aplica desde el anteproyecto, construcción, pre-construction. Aplica para cualquier momento para cualquier momento de cualquier tipo de construcción. ¿Para quiénes? Desarrolladores, consultores, contratistas. También van a ver en los casos de éxitos que hay de todo. Ahorita lo que quiero es abrirle la mente de que se puede aplicar para cualquier persona. Lean Construction, al final de cuentas, como hablamos, es eliminar la grasa, el desperdicio. Lean es más que todo una cultura, pero tiene que unirse de tecnología y filosofía. Si no tenemos las tres patitas de esa mesa, no se puede llevar a cabo. Entonces, Lean definitivamente necesitamos meter cultura. ¿Cómo se logra? Con herramientas colaborativas. Más adelante van a ver en los casos de los compañeros, donde aplicando simples herramientas colaborativas que va desde un Excel hasta programas Lean, se puede hacer. La intención es quitar la variabilidad para llegar al éxito del proyecto. ¿Cómo? Bajando el riesgo, aumentando la productividad y un mayor compromiso del equipo, que se vuelva colaborativo. Vamos a ver casos de éxito. Este webinar lo que queremos es como que vean que en la región, en toda la región, ya estamos aplicando Lean. Desde proyectos que van desde miles de dólares, 20 mil, 30 mil dólares, hasta proyectos de 25 millones de dólares. Estos son los casos que estamos manejando en estos momentos para que ustedes se den cuenta. Digamos, en Guatemala van a ver la unión de BIM Lean en un proyecto grande de varios miles, creo que más de 20 mil metros cuadrados. En Costa Rica vamos a que vean la unión del famoso Design and Build o Pre-Construction desde etapas tempranas a nivel de consultoría. En Nicaragua, el inicio de utilizar estas herramientas con las planners. En Bolivia, queremos darles el resultado de qué hubiera pasado en un proyecto exitoso metiéndole la filosofía Lean o las planners en este caso. Colombia, el sector público. También vamos a ver que no solo es privado, sino también el sector público es interesante. Los dejo entonces con mis compañeros que vamos a hacer los casos de éxito. Adelante, Priscila. Bueno, muchísimas gracias, Vinicio, por compartir tan importante información y ubicarnos cómo va a ser el esquema de la dinámica de hoy. También nos acompaña desde Costa Rica Andrés Zúñiga, propietario de Moya y Zúñiga Construcción e Ingeniería S.A. Andrés, nos encantaría que nos pudieras complementar lo presentado por Vinicio, además de introducirnos en los casos de éxito utilizando la filosofía en Costa Rica. Adelante, Andrés. Gracias, Priscila. Buenos días para todos. Un placer contar con su presencia. Y hoy vamos a complementar un poco lo dicho por mi amigo hermano Vinicio cerca de la metodología Lean y su aplicación. Lean Construction, como bien lo dijo Vini, es una filosofía que necesita formar y llegar a ser cultura. ¿Okay? Es
esta cultura o esta filosofía o metodología se puede implementar en cualquier tipo de proyecto. Proyectos horizontales, verticales, repetitivos, unitarios, de millones de dólares o de miles de dólares. A veces está la mentalidad de que mi proyecto es muy pequeño, entonces yo no puedo, no se paga aplicar Lean. No, no. Es que Lean es desde la forma en que usted piensa. ¿Okay? Desde ahí usted empieza a aplicar Lean Construction. En la siguiente filmina, lo que quiero darles a entender es cómo se desarrolla Lean y cuál es, en qué fase es donde se puede volver más efectivo. Se puede aplicar en cualquier fase del proyecto. ¿Okay? Eso es una realidad. Y de hecho, incluso nosotros estamos en un proyecto en Guatemala que ahorita uno de nuestros panelistas va a comentar, en la que entramos como a mitad de construcción. ¿Okay? Y estamos aplicando Lean. Pero la intención es aplicar Lean desde su inicio, desde que el cliente tiene la idea. ¿Okay? Y como podemos ver aquí en la gráfica, tenemos en el eje Y el esfuerzo o efecto en el diseño, y en el eje X el tiempo del proyecto. ¿Okay? Y si vemos la curva número 1, nos muestra la habilidad que tiene el impacto de nuestro esfuerzo versus el costo. Y como podemos ver al inicio, en la etapa de prediseño, es donde podemos impactar con mayor fuerza el costo del proyecto. Es donde diseñamos, es donde decimos qué tipo de proyecto es, cuántos niveles, qué acabados, y conforme vamos bajando o vamos avanzando en el transcurso del proyecto, vamos a ir impactando con nuestras decisiones de diseño menos el proyecto. ¿Okay? Vamos a ver la línea 2. La línea 2 nos habla del costo de cambios en proyecto. ¿Okay? No es lo mismo, sí, todo tiene un costo, pero no es lo mismo cambiar una pared de lugar en planos, el costo es de un dibujante cambiando la pared en el programa, a llegar a sitio y decir, es que esa pared ya no la quiero ahí, la tengo que mover de lugar. Entonces tengo que demoler y tengo que construir. Es un reproceso y eso tiene un costo muy alto comparado al costo que podría tener ese cambio en planos, en el diseño. En la línea 3 vemos un proceso tradicional de diseño en donde el mayor esfuerzo de diseño y construcción, en donde el mayor esfuerzo se da en la etapa de construcción. Es donde empezamos a generar cambios, es donde el diseño empieza a tomar más forma, es donde se empieza a entender qué es lo que voy a construir. Y vemos la línea 4, que es los proyectos Lean o proyectos integrados, en donde el esfuerzo se da en el diseño. Es donde el esfuerzo mayor se tiene que dar para que lleguemos a obra a construir lo que ya he diseñado por todos de manera colaborativa. Cuando digo todos es constructores, diseñadores, clientes, todos desde el inicio. Y esto es un poco el tema de los IPD contracts. Para poder ver los dos ejemplos que les vamos a enseñar hoy de Costa Rica, y les quería comentar que utilizamos el Last Planner System o Sistema Último Planificador con todas las herramientas que él trae. Son herramientas, si lo ven, en Excel, y yo no les vengo a hablar de ningún programa, y hay mucha tecnología de esto en el mercado, muchísima tecnología, pero no hacemos nada comprando la mejor tecnología si no tenemos la filosofía y no tenemos cultura. Realmente creo que botaríamos el dinero, la inversión no estaría bien hecha. Y primero hay que crear filosofía, estudiar sobre el tema, crear cultura, eso es lanzarse. Nosotros aquí en Costa Rica decimos tirarse al agua para empezar a entender y aprender. Los dos casos de éxito que tengo para hoy son en una zona franca. El primer caso de éxito es un proyecto de $200,000. Si ustedes ven, es un proyecto pequeño, en donde el cliente nos dice, Andrés, tenemos un monto de $200,000 y tenemos un tiempo de 8 semanas para tener el proyecto listo. Necesitamos lograr diseño y construcción. Entonces, en el acto le decimos, sí señor, con mucho gusto, vamos a trabajar de manera colaborativa. Usted va a formar parte de nuestro equipo de trabajo y los subcontratistas importantes también van a formar parte de nuestro equipo de trabajo para entre todos lograr formar un cronograma de obra, y basado en ese cronograma de obra que hacemos entre las partes, generar un diseño que se ajuste al presupuesto que usted nos está poniendo y que se ajuste al tiempo que usted tiene también como requisito.
¿Cómo lo logramos? Bueno, lo logramos por medio de Last Planner System y por medio de planes semanales de trabajo, planes de 6 semanas adelante, en donde vemos qué restricciones hay para poder lograr el objetivo. Y con este tema del COVID, tuvimos que generar para toda la etapa de diseño reuniones virtuales, y como ven en la fotografía de la izquierda, donde están todos los involucrados en el diseño, igual que el cliente, y empezamos a generar planos que a la misma vez se iban presupuestando para llegar en un periodo de 2 semanas, tener el diseño listo con el presupuesto concluido, para generar las 6 semanas restantes la construcción. Lo logramos a base de seguimiento, a base de medición. Dicen por ahí que lo que se mide se controla. Y entonces lo que andamos buscando con estas herramientas es controlar la obra a base de mediciones. En este caso pueden ver las 8 semanas de obra y lo que llamamos nosotros PAC, o porcentaje de actividades concluidas, o PPC, como le pueden llamar en otros lados, en donde lo fuimos midiendo semana a semana. Si ustedes ven, ahí están las 8 semanas, y fuimos viendo cómo se comportaban los compromisos que adquiríamos y por qué no se cumplían, y si no se cumplían, qué había que hacer para poder cumplirlos. Y entonces logramos una línea más o menos de un 70%, que a la postre nos significó un índice de productividad de un 20%. ¿Okay? De 1.1. Nos vimos un 20% más productivos al final de lo que habíamos proyectado. Logrando terminar la obra en costo y en tiempo con un cliente satisfecho, que a la postre nos lleva al segundo caso de éxito. Este es con el mismo cliente, en la misma zona franca, donde el cliente, a base de confianza que le desarrolló el equipo completo de trabajo en el proyecto pasado, con la transparencia que involucra el trabajar Lean, dijo: voy con ustedes con otro proyecto. Y vamos sobre la misma línea. Tengo un proyecto de $500,000, necesito un tiempo definido, necesito terminarlo para el 25 de diciembre, construcción, y necesitamos hacerlo de la misma forma, colaborativamente. En este momento, el proyecto se encuentra con la etapa de diseño 100% concluida y estamos arrancando proceso constructivo. Ya se diseñó la obra, ya se presupuestó la obra, ya se tiene que la obra puede estar dentro del presupuesto, y ahorita todo esto basado, misma historia, reuniones colaborativas con un Last Planner System, con un pull session, con un cronograma en el diseño, donde todos los diseñadores íbamos cumpliendo a cabalidad con las fechas que nos habíamos comprometido. Y si por alguna razón alguno no cumplía, entre todos buscamos una solución para poder lograr el objetivo común, porque aquí no es que cumplo yo y que usted sí cumple y que el otro no cumple, es que si alguien no cumple, el proyecto no cumplió. Y aquí lo que estamos buscando es el éxito del proyecto, ¿ok? No tanto el éxito individual, sino el éxito del proyecto. Y si el proyecto es exitoso, individualmente va a ser exitoso también. Pero es como cambiar la forma de pensar. Y en este proyecto estamos en la etapa de construcción, y con tema del COVID estamos manejando el tema de las inspecciones con inspecciones virtuales, en donde un ingeniero es el que está en campo, cliente, consultores y demás involucrados en la obra, cada uno está en su escritorio, y podemos generar esas reuniones virtuales y de seguimiento semanal sin exponernos también. Vean, gente, aquí lo que yo quiero es instarlos a que se tiren al agua. Hay que leer, hay que estudiar, la filosofía está, hay mucho libro, hay mucha literatura, pero los insto a tirarse al agua. Es la forma correcta de aprender. Dicen que uno aprende más que todo leyendo un poquito, un 20%, haciéndolo un 30%, pero explicándolo logras el 50%. Entonces, los insto, por favor, a que se tiren al agua y empiecen a aplicarlo. No tengan miedo. Es cuestión de querer, porque querer es poder. Yo los dejo con mis amigos panelistas, que nos van a dar casos de éxito en otros proyectos. Yo les hablé de proyectos de menos de $500,000. Van a haber compañeros que van a hablar de proyectos de 20, 30 millones de dólares, para que ustedes vean la gama en donde se mueve el Lean. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Andrés. Muy interesante la información que compartes con nosotros. Los invito a participar activamente en la sección de Q&A, es la que está en la parte de abajo del menú de Zoom. Ahí nos pueden enviar sus saludos, sus comentarios, sus preguntas, que las vamos a atender al final. Muchísimas gracias por esta participación. Bueno, desde Guatemala nos acompaña Werner, quien es director del Departamento de Design and Build en la empresa Urboc S.A., con más de 22 años de experiencia en el sector.
Werner, para comenzar con los casos de éxito, me gustaría que nos puedas compartir tu experiencia en el interesante proyecto Mira, utilizando la filosofía en Guatemala y además destacando los beneficios del uso de la metodología Lean y BIM. Adelante. Gracias, Priscila. Saludos a todos. Esta es mi segunda oportunidad en un webinar con Vinicio y Andrés y de verdad que escucharlos cada vez me resuenan varias palabras en la mente y vuelven a refrescar todos los pensamientos. Tirarse al agua es precisamente lo que nosotros experimentamos en Mira. Mira, es un edificio de 19 niveles de uso mixto. Tenemos locales en el primer nivel, oficinas en el segundo y el resto es vivienda. 5.5 sótanos. Teníamos previsto un tiempo de 18 meses de construcción sin pandemia. Luego nos pega la pandemia y por decisión de proyecto paramos 2 meses. Un proyecto que debiese haber sido terminado en julio, finales de julio, lo estamos proyectando para el 5 de diciembre. Después de varios webinars, como dice Andrés, de leer, estudiar, pues tomamos la decisión de incursionar un poco en Lean. Siguiente, Vini, gracias. Inicialmente comenzamos con la filosofía BIM. Esta es, al igual que Lean, es una filosofía, es una metodología, no solo es un modelo 3D o un dibujo en Revit, es un modelo que contiene información de todo tipo, incluyendo proveedores, dependiendo de la información que nosotros le ponemos. Es un modelo que tiene todas las especialidades en un solo punto de encuentro. Es información centralizada, la cual podemos confirmar y validar en todo momento. Iniciamos con BIM porque queríamos impactar esa curva que mencionó Andrés en la filina de impacto de diseño en el tiempo. Queríamos hacer todos los cambios que los clientes piden, los dueños de proyectos piden, los queríamos hacer en donde nuestro costo de hacer esos cambios era mínimo. Para no tener que hacer reprocesos en obra, ¿verdad? ¿Cómo cae mal que llega ya el dueño a mitad de obra y mire, y si me pone aquí esto, y si me cambia aquí esto? Y pues, por supuesto que uno se lo hace con gusto, pero eso tiene un impacto en un costo de proyecto alto, ¿verdad? Alrededor de 10. Yo he estado en proyectos que esos cambios tienen un impacto hasta el 30%. Queríamos mitigar estas incertezas metiendo la metodología BIM. Luego de darnos cuenta de varios temas, empezamos a hacer eficiencias. Logramos hacer una eficiencia estructural, el cual nos redujo 3.5 millones de quetzales, solo con el simple hecho de poder hacer visualizaciones 3D con todos los especialistas incluidos, ¿verdad? Definitivamente no podíamos tomar esta decisión a 3 meses de comenzar el proyecto si no hubiéramos contado con una herramienta como BIM, en donde pudimos detectar todas las colisiones que la reestructuración nos daba. 122 colisiones, incluyendo arquitectura, incluyendo MEP, incluyendo todo tipo de especialidades en el proyecto, ¿verdad? Siguiente, Vini, gracias. Las colisiones más típicas era con todo lo que era instalaciones hidráulicas, fluviales y drenajes, extracción, en el que por aparecer la vía secundaria pues teníamos un corrimiento que necesitábamos resolver y eso nos impactaba la arquitectura. Todo este tiempo yo no me lo hubiera podido imaginar si hubiéramos estado haciendo esto en un AutoCAD, en un 2D. No me hubiera animado a hacerlo, seguramente hubiéramos tenido que vivir con la estructura original y así seguir el proyecto. Sin embargo, eran 4 millones de quetzales, ¿verdad? La decisión era simple, el inicio de la replanificación al final nos tomó 4 meses, que fueron los meses en los que estuvimos en la excavación, ¿verdad? Casi que fue un reto lograr esta parte.
Luego de tener este rediseño, pues nos aventamos con el BIM 4D, ya emocionados con la metodología. Dijimos, bueno, ¿por qué no controlar la ejecución del proyecto con tiempo y el modelo? Ahí nos metimos a la tecnología. Obviamente teníamos un poco de cultura de estar implementando BIM, de todas estas herramientas colaborativas, y en la tecnología descubrimos la herramienta de Lean, la más poderosa, creo yo, de Last Planner System. Con esto comenzamos a generar reuniones de planificación, generamos un cronograma colaborativo entre todos. Sin embargo, pues no teníamos todos los conocimientos, no llevábamos bien el PPC, el CNC, sino simplemente lo usábamos como una herramienta digital en la que podíamos planificar todas nuestras actividades. En enero finalizamos con Vinicio la especialización en INCAE y se nos abre un mundo de nuevas ideas, ¿verdad? De nuevas ideas, un montón de temas. Vengo de regreso de Costa Rica a Guatemala a frenar la obra, a identificar todas las tareas de valor, y en ese momento yo estaba perdido de cómo iniciar. Y realmente, de nuevo recalco lo que dijo Andrés, me tiré al agua. Simplemente agarro la poca teoría que tengo o lo mucho que yo sé, creo tener, y implementémoslo, ¿verdad? Tuve buenas retroalimentaciones de nuestros contratistas con esto, y nos lanzamos al agua. Después de todo esto empezamos a generar cambios en obra, y nos llega la pandemia. 2 meses parados, y ahí teníamos una decisión fuerte que tomar de cómo íbamos a continuar la obra, ¿verdad? Cómo las condiciones no las sabíamos. Entonces empezamos a jugar con un montón de herramientas, 20 webinars más. Nos aparece un concepto genial del Lean, en mi punto de vista, muy aplicado a edificaciones verticales, que es líneas de balance. Pasamos un Gantt que teníamos general reprogramando después el inicio. Empezamos junio nuevamente. Y dijimos, bueno, ¿qué actividades nos quedan? Veamos cómo nos pega, y ese es el Gantt que ven a mano izquierda. Salimos en mayo. Madres, esto es $56,000 de intereses mensuales porque está en su pico más alto del préstamo, y esto no podemos continuar con esto. ¿Qué hacemos? Pasamos este Gantt a unas líneas de balance y empezamos a identificar puntos de mejora, como lo ven en los puntos en los círculos, colisiones entre actividades, es decir, que las actividades más allá de la línea azul no la podíamos generar porque necesitábamos la actividad previa, tiempos muertos que teníamos que mejorar. De ahí pasamos a una línea de balance ya optimizada, en el que empezamos a ver con y todo esto lo llevamos con los contratistas. No es algo que nosotros hiciéramos y dijéramos al azar esto es lo que tienen que cumplir, sino que con cada contratista nos fuimos reuniendo para generar esta línea de balance optimizada. Lo que esta línea de balance me gusta es que nos da un tren de trabajo, una línea continua de trabajos. Entonces, viene el eléctrico, pasa el tablayeso, vuelve el eléctrico, de nuevo el tablayeso. Es un flujo constante de trabajo en el cual incluso los contratistas pueden optimizar sus recursos materiales, etcétera. Se pueden planificar mucho mejor. Con esto llegamos a que íbamos a terminar el 5 de diciembre. Ese era ahí, si se dan cuenta, tenemos un buffer de tiempo. Sin embargo, la línea de balance, como no nos la creíamos al 100%, nos daba que íbamos a terminar la primera o segunda semana de noviembre. De nuevo, pensando los $56,000 de intereses mensuales, ¿verdad? Esto nos pega mucho en proyectos. Siguiente, por favor. Después de la línea de balance, es ok, ¿cómo garantizamos que esa línea de balance se cumpla? Pues vamos a implementar 3 medidores. Lo que no se mide no se controla y no se mejora, dice Andrés. Empezamos con el PPC, plan de trabajo completado. Después de ese PPC nos dimos cuenta que estábamos alrededor de 46, 50%. O sea, eso eran números que alarmaban, y empezamos a trabajar de nuevo con las causas de no cumplimiento. ¿Por qué no cumplíamos? Y empiezan a aparecer ahí organizaciones, trabajos previos, materiales. Después de esta CNC, lo importante era, ok, ¿qué vamos a hacer para mejorar esta planificación? Lo que dijimos que íbamos a hacer, porque no lo estamos cumpliendo, ¿verdad?
Tenemos alrededor de 12 contratistas. Estos contratistas definitivamente al principio era como carga para ellos estar reuniéndose semana con semana. Nos reunimos 2 veces por semana. Algunos adoptaron la cultura de inmediato. Hay empresas que no se han pegado, sin embargo, actualmente manejamos un TPC del 80%, hemos bajado hasta el 74%, pero nos mantenemos, entonces ya se mantiene flujo constante. Garantizamos esta parte de esta manera. Cada vez que encontramos una causa de no cumplimiento que es distinta, la atacamos de manera diferente cada semana, y eso nos da una tranquilidad que lo que estamos planificando sí lo vamos a cumplir. Es por eso que hoy no estamos terminando ni siquiera la segunda semana de noviembre, la adelantamos al 15 de octubre. 15 de octubre, señores, esto bajamos mes y medio en proyecto, prácticamente lo que paramos, casi estamos ahorrando el tiempo que perdimos en pandemia. Es más, prácticamente todos los inversionistas y dueños del proyecto están tan contentos que estamos metiendo Lean en la parte de entregas. Estamos planificando la entrega de cada apartamento, dependiendo si es crédito, contado y todo, como decían mis compañeros anteriormente, no solo es desde la de diseño, ¿verdad? El Lean es una cultura y por ende la podemos aplicar en general. Y en general la idea siempre es el downtime, que es como los desperdicios, tratar de identificarlos para mejorarlos, ¿verdad? Estas fotos son del proyecto cuando comenzamos. Básicamente me gusta un montón identificar que hay un montón de pérdidas en el proyecto, en cada proyecto, ¿verdad? Y lo interesante es entenderlas, saberlas, y atacarlas, y no solo uno como director de proyectos, sino esto es transparente hacia los contratistas, ¿verdad? Es ahí, miren señores, esto es aquí. Yo estoy seguro que ese acero era por un tema de suministro. Si se hubiera pedido en el tiempo responsable exacto, no hubiéramos tenido que estar moviéndolo durante 2 o 3 veces, al igual que el tablayeso, por ejemplo. Son pequeños cambios que dan grandes resultados. Nosotros nos animamos a acelerar un poco el proceso de aprendizaje de obra. Pedimos apoyo a MZ. MZ nos está asesorando desde hace 2 o 3 meses ya. Con ellos hemos logrado acelerar el ritmo de implementación. Y con BIM esto se vino a complementar, ¿verdad? Hay una sinergia increíble entre ambas filosofías. Eso es lo que tengo, pues estamos en la orden, cualquier duda o pregunta al final. Muchísimas gracias, Werner. La verdad es que ha estado muy interesante la información que has compartido con nosotros. A ver, en el sector de la construcción en Nicaragua ha tenido una gran caída el primer semestre del 2020 del 47%. Adicionalmente, enfrenta los retos generados por el COVID-19. Para compartir su enriquecedora experiencia, nos acompaña hoy Yader Olivas, quien es propietario de Next Wave Construction de Nicaragua. Yader, en unas circunstancias tan adversas, considero que es de gran valor que nos pudieras compartir tu experiencia en la aplicación de Lean Construction como herramienta para transformar las crisis en oportunidades. Adelante, Yader. Sí, muchas gracias, Priscila. Pues bien, buen día a todos los que nos ven en toda Latinoamérica y quiero exponer un poco mi caso de éxito que he entrado ahorita en la filosofía Lean. El éxito lo veo desde que comenzamos a usar esta filosofía y definitivamente el reto en Nicaragua es muy grande, en lo particular el sector constructivo, pues porque está en una etapa muy crítica, por lo que expresabas. Nicaragua tiene una recesión económica por problemas políticos, como hablábamos, y tengo una pequeña empresa constructora y hoy en día es bastante complicado obtener proyectos de construcción. Los inversionistas escogen con pincel bien quienes gestionen sus proyectos y es aquí donde surge una necesidad de aprender recursos, métodos nuevos para gestionar los proyectos de construcción de manera más eficaz
y para ser parte de esos profesionales de primera línea a la hora de competir, pues hay que innovar, ¿verdad? En lo particular, yo encontré a través de la especialización, de la especialidad en gerencia en la construcción que hice en el INCAE, un mundo de enseñanza y filosofía para hacer gestiones de proyectos. Luego con Lean Construction Latinoamérica y MZ Construcciones de Costa Rica, he encontrado la manera de materializar estas enseñanzas que me mostró el INCAE. Entonces, encontré la filosofía Lean, ¿verdad? Entonces, hablaré un poco del caso del éxito en corto tiempo usándola, ¿verdad? Les cuento que de la noche a la mañana encontré en Lean un cambio en mi filosofía de la gestión de proyectos. Esta metodología es maximizar el valor para el cliente mientras minimizamos los desperdicios. Esto resume el Lean. Lean Construction nos invita a usar herramientas como el Project, el Pulsation o el 6SA, ¿verdad? El Project es el punto de partida siempre. Es como nuestro calendario de obras y es el aliado en cada etapa de la construcción, pues, porque podemos controlar el proyecto. El Pulsation o Pool Planner es una herramienta muy interesante. Ya les voy a contar un poco más de eso. Y el 6SA es una herramienta con la que regulo todo lo que se puede llevar a cabo. Entonces, el proyecto que les hablaré se trata de un proyecto bastante pequeño, pero esto demuestra que la filosofía Lean funciona en proyectos grandes y en proyectos pequeños. El proyecto es apenas de $30,000 y teníamos un tiempo de ejecución de 6 semanas. Necesitábamos planearlo bien, porque queríamos ganar una segunda etapa de este proyecto. Entonces, así iniciamos usando las herramientas que el Lean les hablaba. Entonces, lo primero fue usar la primera etapa de la herramienta, como les decía, se usa la parte de lo que es el proyecto. El aliado en el inicio hasta el final, pues a través del proyecto le damos seguimiento a todas las tareas durante la ejecución de la obra. El Pulsation es una herramienta interesante, como les decía, porque aquí es donde se involucran todas las partes que toman acción en el proyecto de la construcción, como el maestro de obra, el plomero, los eléctricos, los soldadores. Entonces, consiste en reunirnos todos y planificar la obra de atrás hacia adelante. Entonces, aquí es interesante porque absolutamente todos tomamos un compromiso de cumplimiento y nos enteramos quién puede atrasar a quién en el proceso constructivo. Aquí todos salimos conociendo en qué fecha debemos terminar y qué nos toca realizar en la obra, en qué momento. Nos dimos cuenta que podíamos terminar la obra en una semana antes. Así que si cada uno cumplía en forma lo que habíamos acordado, íbamos a tener éxito, ¿verdad? Igualmente nos enteramos de muchos prerequisitos que se necesitaban para llevar a cabo la obra. Por ejemplo, nos enteramos que teníamos que en el proyecto algunos detalles vitales para terminar la obra, como por ejemplo llevar andamios para pintar o trazar un poco el inicio de la pintura, ya que la parte de los carpinteros iban a generar mucho polvo en la tercera semana y esto nos dañaría mucho avance de la pintura. Estas pequeñas interacciones que se hacen en el Pulsation entre los encargados de cada área le da un gran valor a la planeación de la obra. Son detalles que a veces los ingenieros pasamos de inadvertidos, ¿verdad? El 6SA les hablaba, es planificar 6 semanas adelante y ahí evaluamos las restricciones que tiene cada actividad que se va a llevar a cabo. Aquí nos damos cuenta cómo estará o dónde estará nuestro proyecto en las siguientes 6 semanas. Entonces, cada jefe de obra conoció de manera vital una información que impedía cumplir algunas actividades 6 semanas antes. Entonces, aquí ustedes podemos ver que hay muchos logros, porque, por ejemplo, en mi equipo, lo más importante
para mí fue que la obra siempre estuvo bajo control. Absolutamente todos estuvieron comprometidos porque fueron parte integral en el proceso desde el mero inicio hasta el final de la obra. Logramos reducir tiempos y costos hasta en un 12%. Logramos reducir y logramos ganar una siguiente etapa para el proyecto, pues porque cuando el cliente está satisfecho, está listo para seguir trabajando con nosotros. Fue gratificante que se entregara una semana antes del proyecto sin perder calidad, que es lo más importante. El cliente estaba listo para recomendarnos y hablar del profesionalismo de la empresa, lo cual es vital hoy en día. Ya para finalizar, les comparto un pensamiento filosófico que encontré por ahí y me pareció idóneo para alentarlos a todos a hacer cambios en sus gestiones. Dice que muchas veces nosotros pasamos nuestras vidas queriendo cambiar el mundo, pero por desgracia llegamos a viejo y no logramos cambiar ni nuestra familia, ¿verdad? Entonces debemos darnos cuenta que si nosotros hubiéramos cambiado primero, quizá hubiera servido de ejemplo e inspiración para que los demás cambiaran y tal vez incluso cambiemos el mundo. Muchas gracias. Eso sería todo lo de mi parte. Luego estamos listos para aclaraciones. Muchísimas gracias, Yader. Muy interesante poder ver las perspectivas de diferentes proyectos, ¿verdad? Proyectos de grandes magnitudes y proyectos con mucho menor escala. Así que muchísimas gracias por compartir tu experiencia interesante y enriquecedora. Bueno, ahora desde Bolivia nos acompaña Sergio Rodríguez Mariscal Gutiérrez, quien es gerente propietario de la empresa constructora Construmar de Bolivia. Sergio, nos encantaría que pudieras compartir con nosotros algunas lecciones aprendidas, tomando como base la comparación de un proyecto que ya ejecutaste en contraste con una situación hipotética de cómo hubiera sido el impacto económico y en tiempo si hubieras utilizado la metodología de Lean Construction. Adelante, Sergio. Bueno, muy buenos días. Gracias, Priscila, por la presentación. Es un placer estar aquí con todos ustedes y compartir mi experiencia en la aplicación de la filosofía Lean. Yo les voy a hablar de un proyecto pequeño, pero representativo en mi ciudad, en Tarija, Bolivia. El monto del proyecto fue de $89,212 americanos y se comenzó la obra el 26 de junio de 2019 con una modalidad de obra vendida, es decir, que la empresa se encargaba de todo el material, de poder tomar la mano de obra y, bueno, entregar la llave del proyecto terminado al dueño. Nosotros iniciamos el proyecto con un cronograma estimativo, puesto que el arquitecto del dueño del proyecto no tenía los planos finales terminados. Pero por la premura del dueño, que nos pide comenzar el proyecto con lo que teníamos, arrancamos la obra. Es por eso que hacemos un cronograma estimativo que nos arroja 102 días calendario proyecto para terminar la obra. Nosotros en el transcurso del proyecto lo realizamos como siempre veníamos realizando todos nuestros proyectos anteriores bajo un flujo de trabajo tradicional, es decir, de la forma normal que todos trabajábamos antes, ¿no? En el transcurso del proyecto nos encontramos con diferentes desperdicios e inconvenientes, pues no utilizamos para nada en este momento la filosofía Lean, simplemente el flujo tradicional. Comenzar la obra como siempre lo hacíamos. Ahí tropezamos con varios desperdicios. Uno de los desperdicios fue el piso porcelanato. Ocurrió que nuestro proveedor de piso no tenía la cantidad necesaria que nosotros requeríamos, a pesar de que ya teníamos comprado todo el material. Entonces ahí tuvimos que esperar un poco de tiempo a que el proveedor traiga de otra ciudad el piso porcelanato para que nosotros terminemos de ejecutar ese ítem. Al margen de que tuvimos otro problema, de que nuestra mano de obra incurrió en una mala colocación del piso, lo cual tuvimos que sacar todo ese piso que estaba mal colocado para comprar otro material y volverlo a colocar. Ahí tuvimos dos tipos de inconvenientes. Uno, el tiempo, porque no teníamos el material provisto por nuestro proveedor, y dos, la mala aplicación de nuestra mano de obra. Seguimos transcurriendo en el proyecto y nos encontramos con otro desperdicio, otro problema en el tema de los lavaderos y de los grifos. El tema fue que el dueño del proyecto y
el arquitecto no definían qué tipo de lavadero y grifo querían para el proyecto. Entonces, definen días antes de ejecutar ese ítem. El problema fue que cuando salimos al mercado a comprar ese tipo de lavadero y esos grifos, no encontramos lo que ellos pedían. Entonces tuvimos que incurrir a otra ciudad, Santa Cruz de la Sierra, una ciudad más grande aquí en Bolivia, donde hay muchos más proveedores. Tuvimos que viajar, hacer gastos de transporte, gastos de viáticos para la gente que fue a buscar este tipo de lavaderos y grifos. Encontramos ahí, obviamente, con un precio relativamente mayor a lo que estimábamos al principio. Trajimos el material y lo instalamos. Ahí tuvimos el inconveniente de tiempo y, obviamente, sobreprecio de lo que teníamos planificado en ese ítem. El tercer desperdicio y el más significativo para nuestro proyecto fue la instalación de los aires acondicionados y la ventilación. Nosotros como empresa habíamos firmado un contrato con otra empresa especialista en instalación de aires acondicionados. El tema fue que la empresa, al momento de que los llamamos para que comiencen a ejecutar su ítem en el proyecto, no contaban con el material y ni con la mano de obra calificada. Entonces, ellos nos iban dilatando el tiempo de inicio de su ítem, al cual incurrimos nosotros en romper el contrato con ellos porque no empezaban nunca en la obra y buscar otra empresa que tenga las condiciones para comenzar el trabajo. En este caso, tuvimos de nuevo que viajar a otra ciudad para buscar otra empresa, firmar otro contrato. Lógicamente, el nuevo contrato con la nueva empresa tenía otro monto, que tuvimos que hacerlo nomás porque teníamos que avanzar y terminar el proyecto. Incurrimos en gastos de viajes, de viáticos, de transporte, para que traigan el material, hacernos cargo nosotros de esos gastos, y en sí, aparte el tiempo en que tuvimos que pasar para llegar a concretar un nuevo contrato con esta empresa. Entonces, ahí este desperdicio sí fue representativo porque se pasaron varios días entre idas y vueltas, entre contratos, entre viajes y todo lo que implica romper un contrato y volver a firmar otro. El cuarto desperdicio que tuvimos en nuestro proyecto fue el de las luminarias y las pantallas. Nosotros como empresa ya habíamos contratado y comprado el material a un proveedor, pero nunca hicimos el seguimiento al proveedor, pues el proveedor cuando nosotros vamos a querer recoger nuestro material, el proveedor nos dice que no tiene la cantidad que nosotros queremos. Y nos dice que va a tardar una semana a 10 días de que traiga todo el material de otra ciudad del país. No nos quedó otra que esperar nomás el tiempo necesario que tenía que tener el proveedor. Ahí gastamos, teníamos personal parado, teníamos la obra prácticamente parada porque eran de los últimos ítems del proyecto. Entonces tuvimos un alargue de tiempo innecesario ahí por culpa de los proveedores. Al margen de todos estos desperdicios que ocurren en los proyectos y en las obras, nosotros tuvimos una restricción externa con variable no manejable. En mi país, en Bolivia, alrededor de octubre y noviembre hubo un conflicto político-social. Pues en octubre hubo elecciones nacionales, donde luego de las elecciones se pudo comprobar un fraude electoral por parte del partido de gobierno. Entonces el pueblo se levantó con bloqueos, con paros indefinidos, y bueno, no se podía trabajar ni mover nada, el país estaba totalmente parado. Es por eso que nosotros incurrimos en 38 días de espera, que fueron todos estos problemas, donde se alargó el proyecto de 102 días que teníamos inicial de nuestro programa estimativo a 140 días. Luego de todo esto, nosotros, Bolivia también ocurrió el tema de la pandemia, bastantes casos, el país totalmente parado. Nosotros decidimos comenzar a estudiar. Y luego de haber estado en el proyecto, en el curso de especialización de gerencia de la construcción, INCAE, volvemos a Bolivia con el bichito de la filosofía Lean. Comenzamos a estudiar, comenzamos a leer, pero tuvimos una gran ayuda de MZ Construcciones, quienes nos capacitaron a nosotros y a nuestro personal clave para que incurramos y nos tiremos a la piscina en esto de la filosofía Lean bajo las Planner System. Comenzamos a hacerlo.
comenzamos a hacerlo, comenzamos a llamar a nuestro personal, incurrir en los proyectos que ya hemos construido, volverlos a analizar, volverlos a estudiar, pero bajo la filosofía Lean. Es por eso que comenzamos a realizar nuestra pull session, ¿no? Realizamos nuestra pull session con todos los POSITs, con todo el personal que se encontraba, el personal clave que se encontraba en cada proyecto, en cada obra, y comenzamos a realizar nuestra pull session. De ahí sacamos un nuevo cronograma en este proyecto que nos arrojaba 84 días calendario. Es decir, el proyecto de Boulevard Tarija Bardisco podría haberse terminado en 84 días calendario. Después de analizar y terminar todo el análisis del proyecto bajo la filosofía Lean, nosotros sacamos las siguientes conclusiones del proyecto, ¿no? Uno, el proyecto ejecutado bajo el flujo tradicional, y qué pasaría si hubiéramos ejecutado el proyecto bajo Lean Construction. Por ejemplo, les voy contando. Nosotros terminamos el proyecto en 140 días calendarios. Si hubiéramos ejecutado el proyecto con la filosofía Lean, nos hubiéramos ahorrado 56 días calendario, es decir, 56 días de no pagar a gente, 56 días de ahorro en tiempo y ahorro en dinero. Tuvimos también varias influencias en costo. Nosotros tuvimos varios sobregastos por compra de materiales, por esperas de tiempo, esas esperas de tiempo incurren en gastos en el personal, en el ingeniero de obra, en el ingeniero de oficina y todos esos gastos que se van sumando día a día. Nosotros, si hubiéramos implementado la filosofía Lean en nuestro proyecto, hubiéramos tenido un ahorro de $8.400, ¿no? La fecha de conclusión de nuestro proyecto fue el 13 de noviembre de 2019. Pero si hubiéramos realizado el proyecto bajo la filosofía Lean, nosotros podríamos haber terminado el proyecto el 17 de septiembre de 2019. Es decir, nos evitábamos todo el parate del problema sociopolítico que tuvo el país. De esos 38 días que tuvimos parado por el problema político, nosotros no lo habíamos incurrido porque hubiéramos terminado antes el proyecto. Una conclusión fundamental para nosotros fue el ahorro de dinero que incurre y de tiempo que incurre la filosofía Lean. Nosotros como proyecto, bajo nuestro flujo tradicional, tuvimos una utilidad de 13%, pero si hubiéramos realizado el proyecto con la filosofía, esos sobregastos, esos desperdicios que hubiéramos levantado con nuestras restricciones, nos hubiera ahorrado un 8.42% y hubiéramos tenido una utilidad del proyecto de 22.42. Es decir, muchos en mi oficina me dicen, ingeniero, nosotros igual ganamos sin la filosofía Lean, con nuestro flujo tradicional. Es verdad, se puede ganar, se gana, pero con la filosofía Lean se gana mucho más. Aprendemos mucho más porque estamos organizados y bueno, cuando uno está organizado las cosas van mucho mejor. Bueno, aquí les muestro unas fotitos de cómo quedó terminado el proyecto. Es un proyecto de vida social, donde incurre mucha gente en la ciudad. Lastimosamente por esta época todo parado, pero esperamos que pronto volvamos a juntarnos en este lugar. Y por último, yo quisiera terminar instándolos, como dice Andrés, a tirarse a la piscina. Esto es metiéndose a la filosofía, y uno va aprendiendo y se va dando cuenta de que cuando uno está organizado y mira un poco hacia el futuro, las cosas salen mejor porque uno prevé muchos inconvenientes y problemas que puede tener más allá. En mi caso, nunca incurrí en tener un control o un seguimiento de los proveedores, creo que es un problema fundamental, bueno, en mi caso y seguramente para muchos también. Entonces, esta organización de llevar día a día lo que se tiene que hacer, que todo el personal esté al tanto de lo que tiene que hacer y con un compromiso, es fundamental. Entonces, yo creo que en esta época donde el mundo está paralizado, donde el mundo se ha paralizado, donde necesita otro cambio de cultura, la filosofía viene a adecuarse cabal, porque tenemos que estar mejor organizados y prevenidos y prevenir todos los inconvenientes que podemos tener en nuestra industria, que es la construcción, como así en otras industrias. Muchas gracias, Priscila, y un placer haber compartido mi experiencia con ustedes. Muchísimas gracias, Sergio, por compartir esas lecciones aprendidas. Es sumamente interesante tus conclusiones y pues para poder palpar los beneficios de todas estas metodologías y todas estas herramientas.
Bueno, por último nos acompaña desde Colombia Reinaldo Galí, quien es propietario de R&D Construcciones S.A. de Colombia, quien cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de importantes proyectos de diseño, construcción e interventoría a nivel regional y nacional. A ver, el tiempo es oro, más aún en la construcción. Por eso, Reinaldo, me encantaría que nos pudieras compartir tu experiencia y cómo has logrado optimizar en tiempo en la ejecución de un proyecto. Adelante, Reinaldo. No te estamos escuchando, Reinaldo. Gracias, Priscila. Bueno, la verdad es que cada vez que escuchamos hablar de los casos de éxito y las experiencias de mis compañeros, amigos y colegas, siempre nos enamoramos un poco más de esta filosofía. Vamos motivándonos mucho más. Y bueno, es un placer estar aquí y quiero hablar de una experiencia muy particular que tenemos nosotros en nuestra empresa, en la que hace 4 años conocí la metodología Lean en INCAE y quedé impactado. Más sin embargo, es una muestra que sin la cultura que se necesita para aplicar la metodología Lean, los resultados no van a ser los más esperados, no van a ser lo más satisfactorios. En ese entonces decidimos en la empresa incursionar, digamos, en otras herramientas acompañadas de Project, AutoCAD, SketchUp y algunos otros software que nos ayudaban a programar, a planificar los proyectos. Más sin embargo, la aplicación de algunos principios Lean eran aislados y no se lograba el resultado o no era visible el resultado que podríamos obtener. En definitiva, hace muy poco tiempo, con mi socio y todos los jefes del departamento y en la empresa fuimos tratando de vincularnos a este desarrollo ya de manera formal. En compañía de Vinicio y de Andrés hemos estado desarrollando la metodología, particularmente en un proyecto que les voy a comentar ahora. Pero para mí el resultado en definitivo ha sido en propiedad debido a la cultura que se empieza a generar, a la motivación que comenzamos a adquirir, y esta expectativa pues se ve reflejada, no solamente el éxito, podríamos decir que es al final del proyecto, como vimos en algunos casos anteriores, no es solamente de manera económica final, sino que realmente el éxito y los resultados se comienzan a ver inmediatamente, lo comenzamos a aplicar. O sea, el éxito en este caso con nosotros fue aplicado en un proyecto que está determinado, un proyecto alrededor de $12 millones y tiene un plazo aproximado de 2 años para la ejecución de escuelas. Decidimos incursionar con una de las instituciones que costaba alrededor de $191,000 y tenía una duración aproximada o estimada en la realidad de 3 semanas. Debido a la aplicación de la metodología Lean, logramos reducirlo a 8 semanas. El proyecto estaba un poco apretado y estaba un poco fuera del tiempo, de acuerdo a la realidad, y logramos reducirlo a 8 semanas. ¿Qué es lo que más hemos, desarrollado? ¿Qué es lo que hemos conocido al aplicar esta metodología? Hay 2 fases importantes. Una de las partes que implementaron fue la aplicación del 4SA, y pudimos determinar ciertas restricciones, ciertas situaciones que podían darnos lugar a retrasos, darnos lugar a complicaciones, a no cumplimientos, y pudimos desarrollar esta sesión y llevarla a cabo de tal manera que pudimos abrir un poco más el panorama, abrir un poco más el futuro, por decirlo así, y lograr generar ciertas soluciones a esas posibles complicaciones.
otra de la etapa que surtimos en esta fase de preconstrucción de la obra es la pull session que pudimos determinar. Aquí vemos algo en la lámina, vemos a todo el equipo que hace parte del proyecto. Hay un equipo interdisciplinario, los cuales todos era la primera vez que aplicaban o estaban participando de esta metodología, y pudimos ver que al principio eran un poco reacios, al principio no le ven, digamos, mucha utilidad, pero una vez pudimos determinar la sesión, se fueron impactando, y en la lámina se ven de pronto la atención que tenían, y no fue de pronto planeado por la foto, pero sí se fueron abriendo y fueron viendo los resultados, digamos, de la apertura, como en la comunicación, en el sincerarse de las posibles restricciones que podían tener. Nos fuimos sincerando como seres humanos, se fue perdiendo desde el punto de vista de jerarquía esa restricción del no digo cierta cosa porque me lo guardo y no tengo necesidad de decirlo, sino una apertura total donde seres humanos sinceramente desde sus conocimientos, desde sus experiencias aportaron a el desarrollo de esta sesión. Ahí pudimos concluir que había acciones por llevar a cabo donde podíamos disminuir tiempos, acciones donde se podían evitar, digamos, choques entre los constructores o entre las diferentes disciplinas en el cursar del proyecto, y este resultado ha sido muy, muy satisfactorio. Aquí vemos que aparte de eso, fue algo muy importante, porque a medida que pudimos abrirnos y cada quien se fue abriendo en la sesión, se pudo llevar a cabo una mejor negociación, incluso con un par de proveedores que no estaban definidos, la negociación no estaba acabada, más bien, y con un mayor conocimiento del proyecto, con un mayor panorama del proyecto y sabiendo las ventajas y, por decirlo así, posibles desventajas que se podían presentar, se logró una mejor negociación porque ellos ya tenían mayor claridad. O sea, se rompió un poco ese esquema de que al momento de negociar, al momento de cotizar de parte de ellos, siempre incluían unos imprevistos tal vez un poco más altos o un valor un poco más alto por cierto desconocimiento en obra, por cierto desconocimiento de cómo se va a desempeñar por decirlo así, el subcontratista de hidráulico sanitaria. Entonces, fue muy importante también desde el punto de vista de preconstrucción porque logramos optimizar un poco más esas negociaciones. En este caminar de la aplicación de la metodología Lean, también llevamos de la mano la aplicación de la metodología BIM. Decidimos implementarla en el proyecto y ha dado muy buenos resultados en el sentido que aún cuando el proyecto ya había surtido su etapa de diseño, ya estamos en planificación, preconstrucción para poder arrancar la obra, pudimos encontrar con la metodología BIM y en las sesiones de Lean, pudimos encontrar ciertas posibles colisiones que se podían presentar, optimizar un poco más el proyecto, aun cuando pensábamos de que ya no era posible. En la sesión, con las diferentes personas que estaban participando, se logró optimizar en ciertos detalles el proyecto. Lo que quiere decir que el Lean, si lo aplico y lo aplico y lo sigo aplicando en innumerables sesiones, siempre me va a dar un resultado favorable. Y el resultado siempre va a ser desde el punto de vista de tiempo, como fue en este caso, que logramos reducir las semanas que estaba tal vez fuera del proyecto de finalización, y también, obviamente, desde el punto de vista de costos, con las negociaciones que se pudieron aterrizar después de la sesión realizada, y también con la disminución del tiempo en los costos administrativos que se pudieran presentar en un futuro. Entonces, como conclusión, aparte de toda la tecnología que usamos, aparte de los software que se puedan implementar, lo más importante para mí y con lo que nos quedamos es la comunicación que se puede lograr cuando
nos abrimos sinceramente a un objetivo que es acabar el proyecto con un propósito de finalizarlo antes, de obtener mejores resultados económicos, y es válido lograrlo. Sí y solo si aplicamos la filosofía y si podemos romper ese paradigma de jerarquía y sencillamente concentrarnos en comunicar lo más que puedan, sacar la experiencia que yo tengo, en aprender, en la retroalimentación, y esto no para. A medida que vamos avanzando, vamos obteniendo mejor y mejores resultados. Esa es la experiencia que tenía para compartirle hoy, muy enriquecedora. El proyecto está próximo a iniciar y ya tenemos muy buenas expectativas. En realidad, tenemos toda la motivación del mundo en este caso, todo el equipo está muy motivado para implementarlo durante todo el proyecto, que son los 2 años siguientes, y también determinar, a medida que vayamos avanzando, unos mejores resultados en tiempos e ir afinando, por decirlo así, cada resultado, cada proceso que se vaya realizando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Reinaldo. Muy interesante toda la información que has compartido con nosotros. Esto nos genera grandes aprendizajes. Ahora, para terminar el ciclo de charlas y proceder a responder las preguntas que han estado realizando a través del Q&A, invito a Vinicio Moya para que nos ayude con un resumen de los casos de éxito, además de comentarnos cómo se hace para exportar los servicios de asesoría virtual desde Costa Rica y la ayuda que ha recibido desde Procomer para exportarlo. Adelante, Vinicio. Simplemente indicarles o agradecerles agradecerle a Procomer, agradecerle a INCAE por su ayuda. Con esto hemos logrado tal vez explicarles que es sencillo. La situación es tratar de hacer las cosas bien y tratar de echarse al agua, ¿verdad? Porque vean que sí se puede, no hay necesidad de plata, no hay necesidad de grandes conocimientos, simplemente meterse a hacerlo. Como dijo Andrés, hay muchas reuniones que se pueden hacer presenciales, que se pueden hacer virtuales. Ahora todos estamos comunicados con el famoso Zoom o con cualquier otra herramienta accesible. Como dijo Jack Ma, las oportunidades están donde hay problemas y gente quejándose. No digamos que la culpa es del COVID, no digamos que la culpa es del gobierno. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar, de darle paso a la oportunidad. Entonces, más bien los invitamos a que sea eso. Simplemente agradecerles. Vean que se nos va el tiempo, quisiéramos seguir hablando un montón, pero que por lo menos les quede la espinita de echar para adelante. O sea, hay filosofía, hay cultura, hay tecnología, delen. Todos podemos salir adelante. Así que agradecidos nuevamente a Procomer, INCAE, y Priscila, más bien si seguimos a la sesión de preguntas o información. Sí, muchísimas gracias, Vinicio. Bueno, antes de iniciar el ciclo de preguntas, queremos aprovechar la oportunidad para compartir la información del programa de especialización en gerencia de la construcción de INCAE Business School. Así que les invitamos a considerar su participación en la próxima edición. Para la comunidad incaísta es un gran orgullo presentar el posicionamiento a nivel mundial que tenemos, según expertos del mercado. Ahí en la lámina lo pueden ver. Y en la siguiente lámina, en caso de más información acerca del programa de especialización en gerencia de la construcción de INCAE Business School, con doble titulación con McCombs School of Business de la Universidad de Texas, pueden contactar a mi compañera Verónica Caldera. En la filmina está proyectada todos sus datos para que la puedan contactar. También los invitamos a conocer nuestros programas ejecutivos en nuestra página web www.incae.edu o contactar a Verónica o mi persona para asesorarlos y apoyarlos en su desarrollo profesional. Ahora vamos a quitar la filmina para que queden solamente los videos y nos puedan ver las caras a la hora de hacer las preguntas y respuestas y compartir. Aquí Vinicio está proyectando la última lámina también para poderlo contactar. Okay. Muchísimas gracias por la participación. Igualmente nos pueden seguir haciendo los comentarios y las preguntas a través del Q&A. Muchas gracias por estar escribiendo durante la sesión. Y bueno, aquí le hago una primera pregunta a Vinicio.
Si nos podrías compartir más acerca de las herramientas que utiliza el sistema Lean. Yo sé que la estuvieron viendo y esto fue una pregunta inicial, pero vale la pena tal vez repasar algo de esta información y la voy a juntar con la siguiente pregunta. ¿Qué literatura recomiendas para empezar a empaparte en esta metodología? Bueno, gracias, Priscila. Recordemos que el Lean es una filosofía. Podemos tener tecnología, podemos tener herramientas. La herramienta Last Planner, por ejemplo, es una de las herramientas que le hemos visto de mayor sentido. Es una herramienta muy colaborativa. Literatura hay bastante, hay muchos libros que si gustan nos pueden contactar por medio de correo o por medio de WhatsApp, como quieran, y podemos hacerles llegar, digamos, nuestra literatura que consideramos pertinente. Pero más que tener tecnología, literatura, es tener las ganas de hacerlo, es tener las ganas de cambiar. En estos momentos estamos con un sentimiento mundial de COVID, de eso, entonces uno tal vez se puede quedar en el caparazón. La intención de esto es más bien salgamos adelante y con todo gusto, si nos mandan un correíto, estoy seguro que cualquiera de los compañeros también puede ayudarles. Muchas gracias, Vinicio. Nos llega una pregunta que me gustaría que Reinaldo nos pudiera ayudar y apoyar en responderla. Es un comentario, pero que lo voy a unir con una pregunta, ¿verdad? Luis Fernando Viteri Quiroz desde Perú nos saluda y nos dice, bueno, me quedo con profundizar los conceptos de la filosofía Lean. Y eso es más importante que comparar software muy complejos que aplican Lean. Si no sabes usar un martillo, lo puedes utilizar para matar mosquitos, ¿verdad? Y esto lo voy a complementar con una pregunta que me gustaría que Reinaldo nos ampliara, porque Reinaldo hablaba mucho de la importancia de la cultura. No es solamente trabajar con las herramientas, sino desarrollar una cultura para que realmente las herramientas, las metodologías se puedan llevar a cabo y puedan conseguir el resultado. Reinaldo, ¿cómo se construye o cómo tú desde tu experiencia has logrado construir esa cultura orientada a estos resultados en los proyectos y a implementar estas metodologías de manera efectiva? Adelante, Reinaldo. Sí, gracias. Bueno, sí, como decía el invitado, en realidad, con la tecnología sola no se hace nada. Yo creo que eso, nosotros hemos tenido esa experiencia y lo que podemos determinar es que esto está manejado por personas. Somos seres humanos que debemos tener la disposición, y no solamente la disposición, sino la decisión de hacerlo. Porque muchas veces, o en el intento anteriores, se queda uno en el camino, no encuentro cómo hacerlo, tengo de la tecnología, o se frustra a medida que las demás personas no quieren entrar en la dinámica de las sesiones, en la dinámica de la retroalimentación. Pero cuando tomamos decisiones de hacer las cosas, realmente podemos hacerlas. Yo creo que el paso importante, un espacio importante es, digamos, estos webinar o ciertas experiencias de otras personas que al principio eran reacias a la metodología o no lo veían como un factor importante. Decían, como dice Yeyo, o sea, ya ganamos, no hay necesidad de ir más allá, ¿para qué? O no ven ese universo. Entonces yo creo que con las experiencias de los demás, mostrando las experiencias a las demás personas, se puede lograr la motivación. Es solamente viendo los resultados, como decía Vinicio, porque no hay otra manera de que la persona que está reacia se pueda enamorar. Y esta cultura son sesiones, charlas, hablar, y con solamente una sesión, porque nosotros tuvimos esa experiencia, con solamente una sesión, las personas que estaban reacias, cuando se hace de la manera adecuada, cuando se hace, digamos, con el corazón, se pueden ver los resultados. Y una vez uno tiene los primeros resultados, va a seguir una cadena de resultados en esta aplicación de la metodología. Esto no es de la noche a la mañana, esto es una cultura, y una cultura demora tiempo realmente en llevarla a un nivel, digamos, de motivación donde pueda seguir generando y generando resultados. Excelente, muchísimas gracias, Reinaldo, por ayudarnos a responder esta pregunta. La siguiente, tal vez Yader nos puede ayudar a responderla, donde nos comentan que pues, esta metodología constructiva exige tener todos los costos, ítems y tiempos claramente definidos. ¿Cómo BIM y Lean nos ayuda a perfeccionarlo? Y tal vez me gustaría que Yader nos ayude a comentarlo, dado que en su país y con estas circunstancias hay mucha incertidumbre. Entonces, ¿de qué manera podemos manejar esta situación? Adelante, Yader.
Sí, correcto. Definitivamente, todo proyecto desde un inicio tenés costos y tenés un calendario más o menos con diferentes tipos de métodos que puedas usar. Pero esta metodología lo que hace es que viene a maximizar el valor para el cliente y minimiza los desperdicios. Entonces, desde un inicio es súper importante de que involucremos a todas las partes que tienen que ver en el proyecto y porque aquí en estas herramientas que tiene Lean es tan novedoso y tan atípico que de repente todo ingeniero desde su computadora planifica el proyecto, hace sus costos, hace su planeación, pero a veces no tomamos en cuenta a la gente que está directamente involucrada en esto. Entonces, esta herramienta desde un inicio involucra absolutamente a todas las partes. Y como decía Werner, él ha trabajado usando BIM y Lean y él ha podido ver que puede bajar los tiempos de entrega, a bajar los costos, combinando estas dos herramientas. Tal vez tenemos que, como decimos, comenzar a aprender haciéndolo. Hay mucha teoría, hay mucho que ver, pero aprender haciéndolo. Los invito a que se metan de una vez a conocer las herramientas de Lean y ver de qué manera pueden ir cada uno a su manera, tomándolo de la manera más sencilla, porque realmente es sencillo, no es tecnología de la NASA. Muchas gracias. Rodrigo García nos hace llegar una pregunta que tal vez nos pueda ayudar a responder. Andrés Zúñiga dice, me encanta la modalidad. ¿Qué tanto conocimiento de Project se requiere? Adelante, Andrés. Gracias, Priscila. Creo que Werner quería comentar algo adicional. Adelante, Werner. Gracias, Andrés, ahí por darme el espacio. Sí, nosotros, la pregunta la tomo yo, la de BIM, 23,000 metros cuadrados de construcción, es muy similar a Mira. Lo que nos dio BIM es esa certeza, esas cuantificaciones, ¿verdad? Tenerlo todo bien cuantificado. No pasamos el BIM a un modelo de presupuestación, sin embargo teníamos costos índices de construcción y armar el presupuesto fue muy sencillo, basado en todas las cuantificaciones que el modelo nos pueda dar. ¿Qué otra certeza nos puede dar? Definitivamente hicimos 20, 30 supervisiones virtuales con un montón de actores, incluyendo a la gente de ventas, para que pudiera opinar en el modelo y hacer esos cambios en diseño. Entonces eso nos da una certeza mucho mayor en todas esas cuantificaciones, que estamos identificando errores, que estamos identificando detalles, que estamos identificando. Entonces vamos cerrando esa puerta a todos esos cambios en obra. Si eso ayuda un montón, definitivamente nosotros teníamos un imprevisto como del 10% y vamos en el 2% de uso. Fuimos cerrando esas puertas de sobrecostos de ejecución. Sí hay bastante que meterle, no es algo que se pueda implementar de la noche a la mañana. El BIM es un proceso, es una cultura también como Lean, pero sí es una herramienta bien valiosa. Muchísimas gracias por complementar la respuesta y dejarnos el tema más claro, Werner. Adelante, Andrés, retomando la pregunta anterior, ¿qué tanto conocimiento de Project se requiere? Claro, sí se requiere tener conocimiento de Project, pero más que de hablar de Project, es programas o conocimiento en planeación de obra. El Lean va de la mano y más que todo el Last Planner System de un cronograma maestro en qué herramienta en la que usted quiera manejar, en la que usted domine, incluso, por Dios, la pueden hacer a mano, pero les va a tomar evidentemente más tiempo y la tecnología pues ayuda a eliminar ese tema. Pero si no la tienen, si no tienen acceso al project, si no tienen acceso a una herramienta, a una tecnología, a mano, aquí la intención es que sean expertos en planeación de obra. Eso es lo que se requiere, que sepan planear obras para planearlas colaborativamente, no solo yo diciendo qué es lo que tengo que hacer y esto es lo que el proyecto se va a hacer, sino en conjunto los colaboradores del proyecto, todos diciendo hacia allá vamos.
Excelente, Andrés. Bueno, he estado muy activa en los comentarios, las preguntas. Aprovecho y les comento que todos sus comentarios se los vamos a hacer llegar a los panelistas y a los invitados, así que pueden dejar sus contactos, pueden dejar mucha más información y vamos a tratar de atender la mayor cantidad de preguntas posible, a pesar de que el tiempo siempre es nuestro enemigo, ¿verdad? Vamos a hacer unas últimas 2 preguntas para poder ir finalizando la ronda de preguntas y respuestas, y la verdad es que ha estado muy enriquecedora la sesión, así que vamos a aprovecharla. Nos preguntan, buenos días, ¿cuándo inicia el próximo curso de especialización en gerencia de la construcción? Me gustaría que aquí Verónica Caldera nos pudiera apoyar para comentar acerca de la especialización. Adelante, Verónica. Hola, buenas tardes a todos, mucho gusto. Sí, nuestra especialización va a estar iniciando en el 2021. Son 3 módulos, ¿verdad? El primer módulo tenemos previsto en realizarse en el mes de marzo. Luego el segundo módulo en mayo, de modo que estaremos concluyendo el tercer módulo donde se obtiene la segunda certificación con MACOMS en Texas en junio. Nosotros les podemos hacer llegar toda la información para que puedan coordinar desde ya, ¿verdad? Con tiempo sus agendas y poderles brindar todo el apoyo que requieran. Muchísimas gracias, Verónica. Vamos a leer la última pregunta. Le vamos a pedir ayuda a Vinicio y aprovechando esta última pregunta también para que nos haga un comentario de cierre y conclusiones. A ver, nos dice Luis Vaca 10 desde Santa Cruz, Bolivia. ¿Cómo podemos lograr cambiar la cultura del equipo que trabaja de forma tradicional, más cuando las cabezas de equipos no son abiertas a nuevas tecnologías por miedo al fracaso principalmente? Adelante, Vinicio, y contamos con tus conclusiones. Bueno, aquí yo creo que más bien el indicado es Yeyito. Don Sergio, ¿usted quiere aportar ya que está en el sector Bolivia? Y después yo hago las conclusiones, si les parece. Claro que sí, gracias. Gracias, Vini. Bueno, efectivamente, Bolivia es un país de diferentes culturas, ¿no? Tenemos 3 culturas bien marcadas, la del occidente, oriente y la de parte del sur. Pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que lanzarse. Lo primero que uno tiene que velar en la vida, creo que es la actitud. Y si la actitud es cambiar nuestra cultura en nuestra industria, que es la construcción, pues creo que tenemos que hacerlo. Ahora, efectivamente, lo lindo del Lean es que es, como decía Yader y Andrés, es incorporar al personal. No solo el personal de ingenieros o arquitectos, sino todos los involucrados en el proyecto. Es sentarse en una oficina, explicarles de que ellos tienen que hablar, tienen que dar su punto de vista sin miedo, porque nosotros somos los que estamos en oficina, los que a veces incurrimos en varias cosas, pero ellos son los que están en el campo. Entonces, si nosotros nos juntamos y nos organizamos entre todo el conjunto de que lo que implica una construcción, se llega al Lean. Y por ahí se comienza juntando con el personal, juntando con la gente, haciendo las pull sessions, haciendo las reuniones, donde todos entren en confianza y todos opinen y digan lo que tienen que decir para mejorar el proyecto. Después, en la parte tecnológica, ahora hay muchas opciones virtuales para aprender. Me acuerdo que yo tenía personal en mi empresa que no sabía utilizar Project. Pues Vinicius una vez me pasó un tutorial de 4 horas de Project, donde les dije, bueno, ahí está el tutorial, pues láncense, comiencen a utilizarlo, lean, vean el video y de ahí comiencen a hacer. Y así comenzamos, ¿no? Todo con actitud, todo diciendo, bueno, es hora de cambiar y comenzamos a hacerlo y comenzamos a desarrollar nuestros proyectos bajo la filosofía Lean. Yo estoy seguro que nos falta muchísimo, pero ya hemos comenzado, entonces es bueno que en nuestro país, en Bolivia, como dice el invitado, es difícil cambiar la cultura, pero nada es imposible. Podemos hacer y con buena voluntad se puede lograr. Bueno, muy bien. Solamente agradecerles, gracias Priscila, Verónica de INCAE, Viviana López de Procomer, también muchas gracias a ustedes. Y de ahí a mis amigos, Don Yader, Rey, Sergio, Werner
hermano y amigo Andrés, de agradecidos. Más bien, yo creo que lo bonito de esto es también seguir haciendo amigos y seguir creciendo y ayudándonos. Así que cuando quieran algo o nos pueden contactar a cualquiera de los que estamos aquí reunidos. Y nada, echar para adelante. Y pura vida desde Costa Rica. Nos vemos. Muchas gracias, Vinicio. Les recuerdo que este webinar va a estar grabado y disponible en el playlist de YouTube de INCAE. Le estaremos haciendo llegar la información. Pues lamentablemente se ha pasado muy rápidamente el tiempo, así que necesitamos ir culminando. Vinicio, Andrés, Werner, Reinaldo, Yader, Sergio, muchísimas gracias por compartir sus experiencias y lecciones para apoyar el desarrollo del sector y apoyar el desarrollo de nuestros países. Muchas gracias especialmente a Viviana de Procomer, que nos ha ayudado a organizar este evento. Muchas gracias a Procomer por invitarnos a participar en esta dinámica. Y sin más, agradecemos su participación y que tengan un feliz día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, gracias.